Vamos a seguir un poquito la tónica de lo que es la enseñanza de la festividad que se aproxima. Ay, hoy teníamos la profecía. Bueno, tengo aquí, ¿Qué te me dijeron? dijeron, vamos a hablar de Shavuot, que es la festividad que se aproxima. Claro, todo esto tiene un nivel de profecía tremendo en todo este tiempo. Y algo que es lo que estamos ahorita en este transitar de 49 días. Estamos en un proceso de purificación y de elevación espiritual. No solamente de ese nivel de purificación y de elevación que manejábamos en el viejo campamento, sino que ahora este proceso de elevación lo llevamos íntimamente a nuestras conductas. Porque cuando vemos las prácticas que tiene la cuenta del Homer y las lecturas diarias, eso va directamente a nuestro ego, a nuestro mal carácter. Sí, yo estoy grabando. Entonces, como bien sabemos, los de Israel vivieron, vamos a hablar a término general, 400 años de esclavitud en Egipto. Pero estos 400 años de esclavitud causaron que Israel pasara por un proceso de impureza elevado. Inclusive dicen los sabios que fueron 49 niveles de impureza la cual Israel cayó cuando estuvo en Egipto. Descendió 49 niveles de impureza. Y fueron, cuando uno lee los niveles de impureza, uno se da cuenta que todo fue sutil por parte de Egipto, a tal punto que ya cuando los de Israel se dieron cuenta en el nivel que estaban, ya era muy tarde. Entonces, ¿qué pasó? Cuando esos niveles de impureza, se llegan a esos niveles de impureza, necesitamos a un Goel, a un mediador. Damos una asistencia de parte del Eterno. En aquel tiempo el Eterno envió a Moisés, ¿verdad?, como el Goel. Ahora, ¿cuál fue el proceso? El Eterno lo saca de Egipto. Y una vez que, y esto yo creo que lo pregunté una vez aquí, que hablábamos con respecto a este tema, yo le decía, cuando los de Israel salen de Egipto, Israel participa de una libertad o de un proceso de santidad. De libertad y a la vez no buscando la santidad. Comienzan a experimentar un proceso primario de libertad. De libertad, correcto. Y después de eso, cambian de yugo. cambian de yugo. Cambian vamos a decir, pasan de una esclavitud a otra. Y después de Éxodo capítulo 20 es donde por primera vez se da la frase de parte del Eterno, ya, sean santos porque yo soy santo. Entonces ya ahí empieza el proceso de santificación. Pero la libertad comenzó en un transitar de 50 días. Este transitar de 50 días, que son los 50 días que van después de Pesaj hasta la festividad de Shavuot. Son 50 días constantes de crecimiento. Y así como aquella generación descendió 49 niveles de impureza, estos 49 días que no son de descenso sino de ascenso nos llevan a nosotros a elevarnos todos los días a través de las prácticas y a través de esta cuenta. Dice el libro de Levítico capítulo 23, dice, contarán el Homer desde el día siguiente y traerán el Homer como ofrenda Mesías. La cuenta será 7 semanas completas, hasta el día posterior a la séptima semana contaréis 50 días. Entonces, el día 50 ya es una renovación del pacto sinaítico, del pacto que Dios hizo con Israel. Nosotros vamos a hacer una renovación de esos votos, porque como es bien sabido, cuando se habla de Israel a nivel bíblico, Israel es la esposa del Eterno. Por eso es que se dice que Israel para el Eterno es la niña de sus ojos. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros estamos en este proceso de elevación para llegar a Shavuot. Ahora, este precepto de la cuenta del Homer, que son días en la cual nos acercamos al acontecimiento más importante, no solamente para Israel, sino para toda la humanidad. ¿Por qué? Porque hasta ese momento la humanidad no tenía leyes que rigieran el trato hacia con el prójimo, no había leyes que rigieran con respecto al único Dios verdadero, porque
Abraham Avinu, nuestro padre Abraham, fue un hombre que fue fiel a la voluntad de Dios. Pero Abraham solamente conocía de Dios lo que se le fue transmitido oralmente de generación en generación. Pero él creyó fielmente en la palabra transmitida, pero no había experimentado a Hashem en su vida. Solamente creía, pero no había pasado por el proceso de experimentar la presencia de Hashem, hasta que el Eterno le dice: vete de tu casa, de tu tierra, de tu parentela. Y ahí empieza la consagración, no solamente de Abraham como persona, sino la consagración de los descendientes de Abraham como parte del pueblo escogido por Dios. Ahora, empieza con Abraham, pero Abraham sigue llevando a su descendencia una enseñanza que va de generación tras generación oralmente, que es lo que se conoce como la Torah Shealpe, la Torah verbal. Porque así era como ellos se comunicaban. Antes se comunicaban era verbalmente, inclusive en los tiempos del Código Real hay un texto muy famoso, muy mal interpretado, que dice que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Hay otro texto que dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y esto han sido textos que han sido mal interpretados, sacado contextualmente de su contexto, porque cuando la Torah dice la fe viene por el oír la palabra de Dios, anteriormente Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Corintios, Romanos, nada de eso estaba escrito. Solamente estaba escrito era los 5 libros de Moshe y los profetas que estaban en ese proceso. No todos estaban escritos. Entonces, ¿qué hacían? Por ejemplo, un ejemplo muy, muy práctico, el tema de Pablo en Berea. Cuando Pablo enseñaba en Berea, dice que cuando Pablo se iba, los de Berea buscaban para ver si lo que Pablo les decía era verdad. ¿Qué buscaban? La Torah, los 5 libros de Moisés, porque era lo que ellos tenían como base fundamental de fe. Entonces, esta Torah fue entregada en el monte Sinaí y no solamente causó un impacto para Israel, sino que causa un impacto para todas las naciones. Anoche en la clase que estamos dando los martes decíamos que la Torah aún trae provisión para las demás naciones. La Torah tiene provisión para las demás naciones. Por ejemplo, en la festividad de Sukkot, es una festividad que dura 8 días. 8 días dura Sukkot. Y según la Torah, en Sukkot se ofrecían 70 sacrificios de manera ascendente. Empezaban con 1, el siguiente día sacrificaban 2, el siguiente constantemente hasta llegar al número 70, al octavo día. ¿Por qué 70 sacrificios? Porque estos sacrificios no solamente traían expiación para Israel, sino para las 70 naciones que existían hasta ese momento. ¿Y hacían los 70 juntos el mismo día o era acumulativo? Eran ascendentes, era acumulativo, iban sumando hasta llegar a 70. Entonces, estos sacrificios marcaron no solamente a Israel, sino a todas las naciones. ¿Por qué? Porque todas las naciones encontraron provisión de parte del mismo Eterno. ¿Por qué? Porque dicen los sabios, y está escrito en la Torah, que cuando alguien se arrepiente, eso alegra el corazón de Hashem. Entonces, ya no existe, de una vez concluido el tema del templo, ya no hay templo, no hay sacrificio, pero el Eterno dejó un Goel, un Redentor, que a través de él nosotros podemos acercarnos al trono de la gracia, que en este caso, como dice el libro de los Hebreos, el sacrificio de Yeshua viene a ser mayor que el sacrificio de los corderos, las tórtolas y el palomino que eran ofrecidos en el templo. Ahora, la Torah, por regla general, viene a impactar a todo el mundo. Inclusive cuando usted ve las constituciones de los países, todo se deriva de la misma Torah. No robarás. El derecho constitucional viene de la misma Torah. No robarás, no matarás, establecer corte de justicia, todo depende de la Torah, íntimamente. Pero antes no era así. ¿Cómo sabemos que antes no era así? Porque la Torah misma nos lo dice en el tema de Sodoma y Gomorra, cuando Caín mató a Abel. ¿Entiendes? Entonces son cosas que hasta ese momento no habían sido reveladas, y cuando llega la Torah no solamente marca a Israel, sino que marca a todas las naciones hasta ese momento.
A diferencia de cualquier otro tipo de ciencia, doctrina o fenómeno histórico que solamente son aptos para un cierto grupo de personas en una época determinada, la Torá acompañó al pueblo de Israel en todas las épocas y en todos los lugares donde Israel fue disperso a nivel mundial. Israel, después de la dispersión, siempre mantuvo la fe en la Torá, en los preceptos del Eterno. ¿Por qué? Porque eso era su garante. El único país que nunca perdió su norte. Nunca perdió su identidad. Ya. Hoy en día, basado en la migración venezolana, un venezolano se va para Colombia, dura 2 semanas y a las 2 semanas ya está hablando colombiano. Y está practicando costumbres colombianas. Pero Israel, el pueblo de Israel, mira, hay una historia cuando el tiempo de la Inquisición, había unos niños que no se sabían de dónde eran. No se sabían con exactitud de dónde eran, porque los niños, después que pasa la guerra, no hablaban alemán, no hablaban inglés. Entonces, ¿cómo podemos reconocer a estos niños para ver de qué nación son? Dice la historia que buscaron a un rabino. Y el rabino le dice, mira, la única forma que nosotros sabemos con exactitud si esos niños son o no judíos es de la siguiente manera. Y el rabino se tapa los ojos y empieza a recitar el Shema. Y cuando el rabino empieza a recitar el Shema, los niños empiezan a recitar el Shema detrás del rabino, al unísono, se escuchó una sola voz del Shema. Y ahí fueron, el Shema es una oración que dice, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor nuestro, está escrito en Deuteronomio 6:4. Y cuando los niños recitan el Shema, el rabino dijo, estos niños son judíos. Entonces se los llevaron al campo donde estaban reuniendo a los judíos para nuevamente ellos pudieran tener una vida digna. Pero todo esto nos lleva a una conciencia de que Israel, a pesar de las circunstancias adversas que tuvo en la sociedad, nunca se asimiló a sus costumbres paganas. Nuestros hermanos mayores que estuvieron en España cuando el periodo de la monarquía de la reina Isabel, ellos fueron obligados a dejar sus costumbres, que es lo que se conoce, esa generación se le conoce como los marranos, y ellos fueron obligados a dejar sus costumbres, pero ellos dejaban sus costumbres judías, era de la puerta de su casa para afuera. De la puerta de su casa para afuera, ellos actuaban como católicos porque era la imposición por parte del clero. Pero de la puerta de su casa para adentro eran fieles observantes de la Torah, eran judíos devotos y fieles a los preceptos de la Torah. Entonces, esto nos lleva un poco a concientizar lo que está escrito en el libro de Devarim, donde dice, le di hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, tú la elegirás. Tú la elegirás. Cuando Hashem dice en Deuteronomio 30, 15, 19, dice, les di hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, y tú la elegirás. Ahí Hashem te dice, puse en el libro hay una parashá muy hermosa que es la parashá Re, dice, mira que hoy pongo delante de ti la bendición y la maldición. La bendición es si tú andas en pos de mi precepto, mandamiento, estatuto y ordenanza, y la maldición si te desvías de ellos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando analizamos todos estos textos, vemos que Israel, y hoy en día el pueblo de Israel, no ha sucumbido a ninguna de las tribulaciones a las cuales ha pasado. Siempre se ha mantenido fiel a los preceptos entregados en el monte Sinai. Por eso es que cada Shavuot, lo que hacemos es renovar el pacto con Hashem. Porque aunque hay circunstancias donde tenemos la Torah presente en nuestra mente y en nuestros corazones, las circunstancias adversas nos llevan a quebrantar el mandamiento. Y Hashem te da la oportunidad todos los años de pasar por un proceso de renovación donde te dice, yo te perdono y estoy aquí contigo. Eso pasa todos los Shavuot. ¿Entiendes? Entonces, la posibilidad de elección no fue entregada en nuestras manos, pero no se puede elegir si no se conoce,
como enfatiza el proverbio. A cada persona se le considera libre y la que se dedica al estudio de la Torá, pues solamente el que la estudia puede conocer la verdadera esencia de la vida. La vida no es lo que el mundo nos plantea. La vida verdadera es la que viene de la Torá. Porque nosotros somos creación de Hashem y fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Por consiguiente, si nuestra vida la vivimos conforme al manual, viviríamos una vida íntegra y perfecta conforme a la voluntad de Dios. Debemos contar 49 días a partir del día oficial de Pesaj, es decir, el 15 de Nisan. Dentro de estas semanas del Omer, el 15 de este mes que está corriendo, que es el mes de Iyar, se celebra aún el segundo Pesaj, donde Hashem da la opción de que aquellas personas por alguna causa, motivo o circunstancia no pudieron celebrar el primer Pesaj, Hashem en su misericordia entrega el segundo Pesaj. Y esto lo vemos, esto nos habla de lo que cuán importante es para Hashem la humanidad. Y cuán importante es para Hashem que la humanidad se acerque a Él no solamente de mente, sino de corazón. Entonces, Hashem es el principal interesado en que nos acerquemos a Él. Por eso nos entrega toda esta riqueza espiritual que está contenida en las festividades. Las festividades son un proceso, como ya lo hemos dicho aquí anteriormente, son una terapia que nos ayudan a acercarnos al Eterno. Y esta terapia la pasamos año tras año. Y aunque año tras año pasamos el mismo ciclo, el proceso de Hashem todos los años varía. Y cada día vamos en aumento conforme a la observancia de la Torá y los mandamientos. Y cuando vamos en aumento, eso quiere decir que no solamente vamos en aumento en la observancia de la Torá, sino que vamos amando cada día más a Hashem con una verdadera fe que viene del corazón. Porque aunque anteriormente teníamos fe y la fe nunca la hemos perdido, pero antes teníamos una fe, pero era una fe que dependía de lo externo. Antes teníamos una fe que dependía de lo externo. Si yo no me erizo, Hashem no está. Si yo no me caía, Hashem no está. Era una fe basada en lo externo, basada en las emociones. Pero hoy Hashem nos dice, lo que yo necesito es un corazón contrito y humillado. Porque está escrito, y eso lo citamos ayer en el libro de Isaías, donde dice, en el libro de Isaías está escrito, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está apartado de mí. Y hoy Hashem nos dice, necesito un corazón apegado a mí para poder cumplir todas las peticiones de tu corazón. Y por eso estamos en este proceso de elevación, en este proceso de purificación, porque así como aquella generación se purificó por 49 niveles, nosotros estamos en un proceso de ascenso diario de 49 niveles espirituales hasta llegar al nivel de plenitud, que es esa renovación de voto con Hashem. Eso está como... ¿Cuántos años tienen ustedes casados? 24 años de casados. Y cada aniversario es distinto. Y cada aniversario que sucede, que viene, te recuerda al primer día. Y tratas de vivir cada aniversario como que si fuera el primer día. Te lo digo, yo voy para 18 años ya. Se lo digo con base, porque todo lo que hemos estado casados, todos pasamos por eso. Pasamos por eso y nos recordamos el primer día y empezamos a traer el recuerdo. Mire, ¿te acuerdas cuando pasaba esto y hacíamos esto? ¿Por qué? Porque ese primer momento marcó nuestra vida de una manera significativa y gratificante. Y así como Hashem, así como nosotros hoy en día, hay momentos que marcan nuestra vida, la Torá de Hashem viene a marcar no solamente nuestra vida, no solamente nuestro intelecto, sino que viene a marcar nuestra alma. Viene a poner un sello en nuestra alma como parte del pueblo de Dios.
Ya tú no eres extranjero ni advenedizo, ya tú eres conciudadano y miembro de Israel a través de la promesa. Entonces ya todos somos copartícipes de todas las cosas. ¿Entiendes? Por eso es que Hashem nos entrega toda esta riqueza, y lo importante es que tener conciencia que la Torá fue el factor que promovió la redención de Egipto. La Torá fue el factor que promovió la redención de Egipto, porque el Eterno le decía al faraón a través de Moisés: deja salir a mi pueblo, ¿para qué? Para que me adoren en el desierto. Sí. El entregar la Torá fue lo que movió la mano de Hashem, pero la actitud del pueblo fue la que detonó para que los pórticos de los cielos se abrieran, porque ya Hashem había dado la palabra, pero en principio el pueblo no creyó en la palabra. Es más, cuando la Torá dice que Moshe llegó con las palabras de redención, el pueblo no creyó en Moshe. Y el mismo Moisés ya sabía, porque él decía: ¿cómo yo le voy a hablar a un pueblo que está en 4 años de esclavitud de una libertad? O sea, Dios, el mismo Eterno le dice: te daré señales, mete tu mano sobre tu seno, y la mano, cuando la saca, estaba cubierta de lepra, y la vuelve a meter y la mano... Pero, ok, ¿qué otra señal? Tira tu vara. Y las mismas señales que el Eterno le mostró a Moshe en el encuentro con la zarza ardiente, se lo mostró a ellos en Egipto. Y ellos no creyeron en Moshe. Ellos no creyeron en Moshe. Por eso le preguntaron: ¿quién es el Dios que te envía? Imagínate el nivel de impureza en que estaban, que preguntaron: ¿quién es el Dios que te envía? Y Moshe le dijo: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ellos medio cayeron en cuenta, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Porque después que ellos pasan el Mar Rojo, ahí es donde dice: y creyeron en Moshe y en el Eterno. Después que pasaron el Mar Rojo, después que vieron todos los milagros y prodigios que Hashem hizo en Egipto, donde Hashem derramó una plaga para matar a todos los primogénitos de Egipto, y solamente los primogénitos de Israel sobrevivieron, y con todo y eso no creí, todavía no creí. Estaban a orillas del mar. ¿Para qué nos sacaste? Para morir aquí en el desierto. Después que pasan, Hashem abre el mar, y después que ellos pasan el mar en lo seco, ahí donde la Torá por primera vez dice, desde que empezó el proceso de redención, dice: y creyeron en el Eterno y en Moshe como su profeta. Estaban totalmente cegados, basado en los niveles de impureza que habían pasado. Y cada día que pasó desde ese momento de los panes sin levadura, de la salida de Egipto, hasta llegar hasta la entrega de la Torá, fueron 49 días también para ellos de elevación, para acercarse a Hashem. Por eso cada día para Moshe fue difícil. Con el transcurrir de los días, Israel se ponía más difícil. Renegaba de Hashem. Tenemos hambre. Preferíamos morir en Egipto. En Egipto comíamos esto. En Egipto comíamos carne. Aquí no hay agua. Aquí no hay agua. Egipto en la cabeza. Dicen los sabios que para Hashem no fue difícil sacar a los hijos de Israel de Egipto, sino lo difícil fue sacar a Egipto del corazón de los hijos de Israel. Porque Egipto, la palabra Egipto literalmente traduce estrechez. Estrechez. Y cuando la persona tiene una mente estrecha espiritualmente, no puede ver las bondades del Eterno teniéndolas allí. Nos cuesta ser agradecidos cuando tenemos una mente estrecha. Y cada proceso que va pasando en nuestras vidas, sea positivo o sea negativo, esto viene acompañado de un proceso de aprendizaje. ¿Para qué? Para que nosotros expandamos nuestra mente, expandamos nuestro intelecto y veamos a Hashem en cada una de las circunstancias pequeñas. Escuchaba un rabino decir que muchas veces deseamos vivir una vida extraordinaria. Queremos vivir una vida extraordinaria y nos esforzamos por vivir una vida extraordinaria. Pero eso no es el significado de la vida. El significado de la vida es hacer aún lo más pequeño de tu vida extraordinario. Cuando tú ves la vida desde esa óptica, te cambia la forma aún de ver a Dios. Porque venimos con una mentalidad de que Dios es
lo máximo, y lo es. Pero el ver a Dios como lo máximo, lo vemos aún a lo lejos. Afuera. Sí. Lo vemos fuera. Pero cuando pasamos esto, ver a Dios fuera de nosotros es tener una mente estrecha. Tengo que verlo aquí en el corazón. Cuando tú lo ves aquí es que ya tú sabes que Hashem está en cada aspecto de tu vida. Se cumple en ti cada palabra, cada cosa que tú hagas, el café que nos tomamos, agradecemos a Hashem. Por eso es que nosotros por todo recitamos una bendición. Por todo en el judaísmo se recita una bendición. Por el agua. El agua es algo que viene del cielo. Y aún por el agua se recita Yo tengo una una matita bendición. que ya se seca, se quita, yo lo echo y revive inmediatamente. Hay una historia de un rabino que tenía un discípulo y él manda a su discípulo a una misión. El rabino se queda dormido y cuando despierta le llama al discípulo y dice: mira, te vas a ir, vas a tomar la carreta y vas a irte al otro pueblo, y después que tú cruzas la entrada del pueblo, después 55 kilómetros te vas a parar en una calle, y en esa calle te vas a quedar allí, y en ese momento es donde tú vas a saber con exactitud cuál es el propósito por la cual Hashem te está mandando. Cualquiera de nosotros nos dicen esas cosas y decimos, cualquiera de nosotros decimos: mira, pero eso te lo mostraron fue a ti, no a mí. Y el discípulo se fue tal cual las palabras de su rabino. Cuando el discípulo llega a la calle que el rabino le dice, no ve nada. No ve nada. Y a los lados no ve nada. ¿Qué hago yo aquí? Y empiezo a orarle a Hashem, para que Hashem le mostrara lo que Hashem le había mostrado al rabino. Y no sucede nada. El discípulo, de tanto orar, se queda dormido. Entró en un sueño profundo. Cuando se levanta, el discípulo tiene sed. Y cuando se levanta, escucha un arroyo de agua. Y va y busca para tomar agua. Y cuando toma el agua del arroyo, hace la bendición: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol niyeh b'dvaro. Y se toma su agua. Después que se toma el agua, él espera otro rato, no pasó nada y dice: bueno, yo me voy. Se regresa otra vez del rabino. Cuando llega donde el rabino, le echa el cuento: mira, rabino, yo llegué allá, hice tal cual usted me dijo, no sucedió nada, me quedé dormido, me tomé un vaso de agua y me vine. Y el rabino le dice: lo que pasa es que tú no vistes las cosas pequeñas donde Hashem se manifiesta, porque tú fuiste a ese arroyo fue para recitar una bendición, porque nadie nunca había hecho una bendición de la agua que emanaba de ese arroyo. Y ese arroyo no había cumplido el propósito por la cual había sido creado, que era darle vida a un ser humano. O sea, cuando él le dice eso, dice: aún en todas las cosas está Hashem. En todo está. En todo. En todo. Dice el profeta, dice que Hashem envía la enfermedad, pero con ella envía la bendición, la sanidad. Hashem creó el bien y Hashem crea el mal. Pero todo está en la óptica que nosotros pongamos ante la circunstancia. Porque si la circunstancia, mi óptica es negativa, yo voy a ver y voy a vivir bajo esa misma óptica. Y hasta que mi óptica no cambie, esa condición de vida que llevo hoy en día no va a ser transformada. Por eso es necesario este proceso de elevación hasta Shavuot. ¿Por qué? Porque si no logramos la elevación en estos 49 días, Hashem aún en Shavuot nos dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Quien oye mi voz y abre, yo entraré. ¿Y qué dice? Cenaré con él y él conmigo. Y él conmigo. ¿Entiendes? Entonces, ese es el encuentro que estamos anhelando, y por ese es el encuentro que nos estamos preparando hasta Shavuot. Hasta Shavuot, porque ya estamos en pleno proceso, ya pasamos la tercera semana. Y estamos en este conteo
que lo vemos como una terapia de elevación. Y parece mentira. Cada una de las pruebas que nos manda una lectura diaria que hacemos son circunstancias donde Hashem nos prueba en el día. Hashem nos prueba con esas lecturas y tú dices, ¿por qué? Porque sabio no es el que conoce la Torah. Sabio no es el que se memoriza un texto. Se la practica. Sabio es el que la practica, porque sabe que en la práctica encuentra el verdadero beneficio de la Torah. No es solamente tener el texto aquí, porque cuando lo tenemos aquí somos conocedores del texto. Pero cuando lo aplicamos en la vida diaria, ya ahí nos convertimos en sabios. ¿Entiendes? Porque ya no solamente la gente conoce a Dios por lo que hablamos, sino más lo mejor de dar. Cuando el profeta dice, en los postreros tiempos se dará a conocer el nombre de Dios entre las naciones, no es dar a conocer al nombre del Eterno, literalmente, como muchas corrientes hoy en día andan diciendo que el nombre de Dios es este, el nombre de Dios es aquel. Usted puede decir que usted conoce el nombre de Dios, pero si usted no manifiesta las cualidades de Dios, usted verdaderamente no conoce a Dios. Entonces será por eso aquella la parábola, ¿cómo es? Que me llamaste, me dijiste y estuve y no, pero no te conocí. Conocer a Dios es experimentar a Dios en nosotros, no ver a Dios fuera, sino ver a Dios, a Hashem en nosotros. Por eso es que cuando al Ribi le preguntaron, Señor, Maestro, muéstranos al Eterno, dice, tanto tiempo habéis estado conmigo y no he conocido. No es que él no está diciendo que él era Dios, sino que él manifestó la esencia de Dios, los atributos de Dios, ¿entiendes? Entonces eso es a lo que cada uno de nosotros en este tiempo presente está llamado a hacer y estamos llamados a lograr. Lo que pasa es que el facilismo de la religión nos enseñó de que el problema lo tiene el otro, el diablo es culpable, me tendieron una trampa, o sea, yo no soy responsable de nada. Sí, ese es el problema. La culpa de los demás. Y cuando tú entras en la cuenta de Loper y te das cuenta que él tiene que empezar a trabajar los atributos de Dios y a combinar esos atributos y saber que tienes una responsabilidad y tú, no es el otro, no es eres tú. Y la flojera de la religión es que mira, ay no, el diablo es culpable, yo no soy culpable de nada y es mucho más profundo. Desde la creación, la naturaleza del hombre no acepta sus culpas. Porque ¿qué dijo Adán cuando Hashem lo confrontó? ¿Comiste del árbol del fruto que te dije que no comiera? ¿Qué fue lo que iba a dar? La mujer que me diste. Entonces hoy en día, aquellas palabras se manifiestan en este tiempo presente para decir, el diablo hizo esto y el diablo aquello y el diablo me tentó, pero eso es que está dice, dentro de la persona, no lo La sé. carne es débil. No, pero yo pienso, ¿no? Después que comencé con las raíces hebreas, que de verdad es algo que Hashem comienza a cambiar totalmente Todo. tu vida, todo. Y en cada situación yo he aprendido, ¿qué haría Dios? ¿Qué harías tú con esto? Porque yo, Dori, a lo mejor mi actitud es otra, pero ¿qué harías tú, papá? Y ahí está el natural. Ese Dios de misericordia es un Dios justo, todo, pero como yo siempre digo, Dios es bueno, es el único bueno, los malos somos nosotros. Él dice, si caes, yo te levanto. ¿Qué hacemos nosotros? Yo te lo dije, por eso te pasó. Y sigue, y es verdad. Mira. Entonces, ¿se recuerdan cuando le hice la pregunta con respecto a Israel? En el proceso de redención. Todos nosotros pasamos un proceso de redención similar al que pasó Israel en Egipto.
Porque Copia de la Biblia. el cristianismo fue una herramienta muy valiosa en nuestro proceso de redención. Y el cristianismo nos enseñó a nosotros A ver las plagas. a ver las plagas y a darnos libertad. Y a experimentar una libertad de eso que nos estaba oprimiendo en un momento determinado. ¿Entiendes? Pero ya estás llegando al tiempo donde Hashem te dice, ahora necesito que te eleves espiritualmente y ahora te estoy entregando la Torá. Entonces, lo mismo que pasó allá es lo mismo que está pasando en este Pero tiempo sucede presente. a cada alma. A cada alma. Individualmente. Cuando, si nosotros no podemos a contar cada uno su testimonio de cómo llegó a este punto, usted se da cuenta que en el 99% de los testimonios coincidimos. Porque el plan de Hashem de redención es el mismo. Porque es el plan de Dios y no hay sombra de variación en lo que es Hashem en esencia. Hashem es el único Dios verdadero ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Entonces Hashem no hay sombra de variación. Hashem utilizó el cristianismo para que nosotros experimentáramos libertad. Y como fuimos fieles en ese proceso, Hashem te dice, ahora quiero, Hashem te dice, anhelo más de ti. Ahora te entrego la Torá, porque los mandamientos son herramientas que Hashem nos da para nosotros acercarnos a Él. Y eso lo estudiamos en la Parashá de Corazón. En la Parashá Kedoshim dice, sean santos porque yo soy santo. ¿Y cómo nosotros alcanzamos la santidad? Guardando los mandamientos. Los mandamientos no nos aseguran a nosotros la salvación, pero sí nos aseguran la santificación. ¿Entiendes? El mandamiento no te asegura la salvación, porque yo decirte, si tú no guardas Shabbat te vas a ir al infierno, eso no es la esencia del mandamiento. Ahora, si tú guardas el Shabbat como remembranza de la creación, recordando la salida de Egipto, y lo llevas en tu mente, en tu corazón, y te deleitas en el mandamiento, dice que si yo guardo, dicen los sabios, si yo guardo el Shabbat, Hashem me prosperará. Esto es un pacto eterno entre él y yo. ¿Entiendes? Y Hashem no tarda en cumplir sus promesas. Tarda por El lo otro mismo. día le dijo a José Luis, le dijo, oye, me he dado cuenta que muchos evangélicos, después que quieren transitar en el evangelio, todo termina en las raíces hebreas. No dijo las raíces hebreas, dijo en el judaísmo. ¿Por qué? Pero es que es verdad. Yo digo, bueno, porque es que es como estar en el preescolar y tú tienes que ir pasando el nivel. va pasando y llega niveles. un momento donde ya Pero- el preescolar te quedó pequeño, pues tienes que seguir creciendo. Así, escuche esto, así como en Egipto murieron judíos, murieron israelitas por su dureza de corazón y aún no salieron de Egipto, pero también existieron israelitas que salieron de Egipto y no estuvieron en la entrega de la Torá por la dureza de su corazón. Lo mismo pasa en esta generación. Y aunque hoy, en aquel momento fue una muerte física, hoy no es una muerte física. Entonces, ¿qué les digo con esto? Que yo siempre cito un texto cuando hablo de estos temas, es el texto que dice, esto no es del quien corre ni del quien quiere, sino del que Hashem tiene misericordia. Porque hay personas en que este tipo de conocimientos no se les serán revelados. ¿Entiendes? Por eso dijo el Ribi, en la casa de mi padre muchas moradas hay. ¿Entiendes? Pero hay otras personas que sí sienten el deseo de acercarse a Hashem como parte del pueblo de la promesa, y Hashem cumple su promesa con ellos. Bueno, hasta aquí nos llegó la grabación. Shalom a todos, paz y bendiciones. Esto es un poco una enseñanza de Shavuot. Nosotros continuamos por aquí, semana.